Comenzamos con la parashá Ekev. Esta parashá es profundísima. Además de que no es una parashá cortita, si bien la explicación que vamos a dar no es tan larga como otras parashiot, la profundidad que tiene el entender los conceptos literales que están en el Pshat, en la Torá, son profundísimos. Y espero tener preguntas, sobre todo porque pareciera que el texto de la Torá no coincide con la explicación que da el Zohar, pero por supuesto que coincide, por supuesto que está relacionado y es sumamente profunda cada una de las respuestas. Entonces, esta parashá, Ekev, empieza literalmente diciendo Vehayá Ekev. Y de entrada, ya he explicado en parashot anteriores que cuando tenemos la palabra Vehayá, son buenas noticias. A diferencia de Vayehi o Vayikra, que son normalmente expresiones que nos dan a conocer que tienen sucesos un poco tristes o que parecieran tristes, pero normalmente son elementos que nos permiten redirigir nuestra atención. Pero Vehayá es algo que está relacionado con muy buenas noticias. Y cuando nosotros entendemos en realidad la expresión Vehayá Ekev, esto se podía traducir como y si talón. Sí, Ekev significa talón. De hecho, la palabra Jacob viene de la raíz talón, porque nació agarrado del talón de Esav, de su hermano. Por lo tanto, le llamaron Jacob, que viene de la raíz talón. En realidad, hay muchos problemas para la traducción de esta expresión y se traduce como y sucederá si. O sea, es una condicionante. Pero en realidad, si aplicamos esta condicionante, se traduce como si talón obedecieras tal cosa o si talón hicieras tal cosa. Y por otro lado, es muy raro que una parte del cuerpo, Ekev, talón, lleve el nombre de una parashá. Pero más bien hace referencia a que las mitzvot, los preceptos, lo que la gente le llama como leyes u ordenanzas, hay que hacerlas con todo el cuerpo y más que con el cuerpo para poderla elevar. De hecho, también aprendemos que en el talón, ahí termina el nervio ciático y que es básicamente el nervio que transmite una gran cantidad de, vamos a decir, de energía entre lo que es la columna hacia el fin de nuestro cuerpo, conectando la parte superior con la parte inferior. Eso es lo que hace el nervio ciático. Entonces, ya nos da aquí, por esa parte del cuerpo, un tip que está hablando de conectar lo superior con lo inferior. Cuando Jacob nació, decía que fue agarrado del talón de su hermano. Y curiosamente, el ángel con quien lucha Jacob antes de enfrentar a su hermano, lo hiere en el famoso muslo, en el nervio ciático. Es decir, hace referencia a la parte sexual, a un costado del muslo. Rabbi Ashlach habla muchísimo de los aspectos de cómo se debe de comer en esta parashá. Y vamos a entender que cada vez que hemos hecho seguramente una verajá con comida, a pesar de que lo hacemos, no lo estamos haciendo de forma completa, para no ponerle el apellido correcta. Entendemos que Ekev se refiere a la parte más baja del cuerpo, la que toca el pie. Sin embargo, también hace referencia a esta generación. Esta generación de la era mesiánica hace la corrección de las partes más bajas de Adán. Y la parte más baja de Adán, ya dimos un hit donde era la parte sexual de Jacob, y es que la parte más baja de Adán
se refiere a la fuerza de la promiscuidad. La falta de respeto de los padres que tienen los hijos con ellos, la falta de respeto a los maestros, la falta de respeto a las instituciones. Es decir, hay una promiscuidad en general donde se desploma todo orden, toda institución, todo respeto y particularmente no hay en esta época incluso un respeto al cuerpo. Pensamos que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos, como si nosotros hubiéramos pagado la factura por el mismo. En realidad, Ekev debe traducirse por debido a qué o por consecuencia. Por lo tanto, podemos comprender si haces esto, sucederá el otro. Así es como empieza la parashá de Hayá Ekev. Si haces esto, sucederá tal cosa. ¿A qué se refiere? Esta parashá es riquísima en comprender la referencia de la ley de causa y efecto que explica el Zohar. Y además, esta parashá está íntimamente relacionada con el sustento y con la abundancia económica. De hecho, en la parashá lo dice abiertamente, que aquel que cumple las mitzvot lo va a recompensar el sistema creador con abundancia, con el fruto de tu vientre, con el fruto de tu ganado, con tu trigo, etc. O sea, vienen una serie de referencias que, claro, todos son códigos, pero habla de una recompensa muy importante a raíz de hacerlo. Entonces, lo primero que me pongo a pensar es, o sea, ¿acaso me está condicionando el Creador? ¿O acaso me está amenazando, ya en el peor de los casos, Hasbe Shalom, que me está diciendo que si lo haces te doy, y si no lo haces no te doy? No tiene nada que ver. El sistema creador es una fuente infinita de plenitud, de satisfacción, de bendición. Lo que nos está diciendo es que nos da al día cientos de oportunidades de conectar con el sistema creador, y cada vez que hacemos una conexión de forma correcta, como consecuencia, la energía de plenitud, de sustento, de abundancia, fluye a través de nosotros, que somos simplemente una vasija que recibe esa fuerza. La mayoría de las personas, y lo voy a decir de una forma muy respetuosa, y que debemos de hacer una pregunta para iniciar, es saber si todos los que estamos escuchando esta clase tenemos el nivel de conciencia que activa las leyes de causa y efecto. Todo lo que pasa en Israel y el comportamiento de Israel afecta a todo el mundo. Y no estoy hablando de Israel, un país geográfico. Estoy hablando de un estado de conciencia del pueblo que es considerado Israel Yashar El. Porque al momento en que esa conciencia está fundida con el Creador, las acciones de este pueblo, de lo que él le llama mi pueblo, y no el pueblo de Israel, no, mi pueblo, afecta el resultado de lo que se produce en el mundo. Tristemente, la mayoría de las personas del pueblo de Israel, y lo digo porque nos incluimos a nosotros, normalmente cumplimos las mitzvot, cumplimos la halajá, cumplimos cada una de las ordenanzas, lavarnos las manos, hacer el Birkat HaShachar, hacer Shabbat, lavarnos las manos después, purificarnos las manos después de ir al baño, hacer la verajá cada vez que comemos un alimento, ¿sí? Las hacemos al nivel del talón, es decir, como lo más bajo del cuerpo. Hacemos la verajá como un rito, como un concepto físico.
Y eso, lamentablemente, no sirve de nada. Voy a hablar de una parte que ahora a mí me ha costado hasta trabajo hacer las verajot para que ponga yo la intención correcta. Pero la intención es tan profunda que hasta me equivoco al hacer las verajot en la forma más simple que puede haber. Esta parashá contiene una expresión profundísima llamada Kol HaMitzvah. Así dice, Kol HaMitzvah. Dice que debes de cumplir todas la mitzvah. ¿Por qué utiliza una expresión Kol, que es prácticamente una denominación de plural de todo, y luego se refiere a un solo concepto? El Ari explica que esta expresión se refiere a que quien empieza una mitzvah la tiene que terminar. Entonces, si tú crees que por decir cuando vas a comer una aceituna, Baruch atah Hashem Eloheinu melech olam boré peri haetz, ya cumpliste la mitzvah, para nada. Estás totalmente equivocado. Estamos totalmente equivocados. La profundidad que tiene de lo que voy a hablar es la diferencia entre que la fuerza que está contenida en ese alimento, la chispa divina que está contenida en ese alimento, la recibas para el provecho de tu alma y de tu cuerpo, o la entregues al otro lado. Así de fuerte es, al lado de las fuerzas del mal. Esta parashá, Moshe comenta que si cumplen los preceptos de la Torá, aquí ya me estoy yendo en un sentido muy literal, serán prósperos en la tierra que están a punto de conquistar y establecerse. Aquí ya viene una parte profundísima. Cumplir con la mitzvah te hace próspero en la tierra prometida. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una mitzvah, implica una profunda meditación cabalística al poder cumplir cada mitzvah. Necesitas conocer la Kavaná profunda para poder hacerlo. Si no, no entras a esa tierra. Pero luego, precisamente, y esto es lo interesante, reprende al pueblo de Israel por la idolatría del becerro de oro, por la rebelión de Koraj, por el pecado de los espías, y luego provocar a Hashem en Tabeirá, en Masá, en Keibrot Atavá, y les dice: has sido un pueblo rebelde con Akadosh Baruj Hu desde el día que te conocí. Es decir, ¿de qué está hablando de todos estos procesos de idolatría? De cada vez que el pueblo de Israel ha conectado erróneamente por la columna izquierda, por el deseo de recibir. Y justamente no quiero entrar en toda esta profundidad, pero dos de las palabras que están escritas en la Torá con la letra Tet, que pertenece al mes del signo de Leo, que es en el que estamos, precisamente suman el mismo valor que la palabra del Ratzon Atzmi, es decir, Ra, que es el deseo de recibir. Siempre que el pueblo de Israel conecta con el deseo de recibir en lugar del deseo de dar, se equivoca y comete errores que le regalan literalmente esa energía a la parte contraria. Entendamos de una vez por todas un concepto crucial. Siempre que conectamos con el deseo de recibir, lo que estás haciendo es alimentando las fuerzas del mal. De eso se alimentan. Por lo tanto, cuando algo sale mal, es porque alguno de los componentes que estaban ahí tenía demasiado deseo de recibir. Por ejemplo, yo estudio Zohar
pero me asocio con una persona que no estudia Zohar y le doy el control de mi negocio y él lo único que quiere es recibir dinero y ganar mucho dinero. Ese deseo de recibir le va a dar la fuerza al lado contrario para influir en circunstancias, bloqueos y problemas para que eso fracase. Es decir, les alimentó. Habla también esta parashá de las segundas tablas que fueron dadas. Habla del man que les dio durante 40 años que estuvieron en el desierto y hace mención de una expresión profundísima. No solo del pan vive el hombre. Moshe describe la tierra prometida como la tierra donde fluye leche y miel, pero al mismo tiempo una tierra bendecida por 7 especies: el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, el aceite de oliva y los dátiles. Manda destruir los ídolos de la tierra. Previene al pueblo de Israel a ser cuidadosos, que no sean soberbios y que estén pensando: mi poder y la fuerza de mi mano me dieron esa riqueza. Viene la segunda sección del Shema y después de la segunda sección del Shema indica literalmente, así lo dice, la recompensa por cumplir los preceptos y la consecuencia de no cumplirlos a base de hambruna y exilio. Entonces vamos a empezar a entender cada uno de estos conceptos. Esta parashá dice: cumplirás toda la mitzvah. No dice todas las mitzvot. Está hablando que cada mitzvah que hacemos no solo implica una acción física para hacer un rito o una acción religiosa, sino conocer la kavaná que esté integrada a cada acción. Y voy a interrumpir porque esta clase de verdad lo merece. Quiero preguntar, Dani y Lea, Lea, por favor, ¿qué mitzvah es más importante? ¿Hacer Netilat Yadayim, la purificación de manos al despertarse, o hacer Shabbat? ¿Qué dilema? Yo creo que la purificación de manos. A ver, no sé si nos escuchas, Dani. ¿Qué es más importante? ¿Purificarse las manos o hacer Shabbat? Se supone que cuando haces Netilat después del ir al baño es como reconectarte, y sin estar conectado no creo que valga la pena hacer, o sea, no creo que se pueda hacer Shabbat, entonces... Ok, entonces les hago otra pregunta diferente. ¿Qué es más importante? ¿Hacer Shabbat o hacer las fiestas? Yom Tov, Pesach, Sukkot y Shavuot. ¿Qué es más importante? Shabbat. 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 O sea que entonces la recepción de la Torah es menos importante que Shabbat. ¿Y cómo aprendemos a hacer Shabbat? Desconectándote, o sea, sino del mundo material. Muy bien. Ahora les voy a explicar algo que es mucho más profundo. Resulta que hay una persona que dice aquí que tienes que ser justo y que no debes de cobrar más a uno ni a otro, que no debes de hacer distinciones en términos de uno y otro. Entonces yo hago una pregunta. ¿Quién es más importante? ¿Daniel o Lea?
Dani. A ver, Dani, Lea dice que eres más importante tú. Las dos. Porque al final las dos somos parte de un todo. Ok, ahora voy a poner un ejemplo para que comprendamos mucho más profundidad. Hay un señor que tiene un apartamento. Renta ese apartamento, le paga una renta a una señora que vive ahí. Vive ahí con su hijo. Y le paga 5,000 pesos mexicanos, digamos el equivalente de $300 de renta al mes. Y de repente la señora le deja de pagar la renta 2 meses al señor. Y el señor llega y le toca la puerta. Le dice, señora, necesito que me pague la renta. Y le dice la señora, señor, discúlpeme, no tengo el arriendo. He tenido un problema. Mi hijo enfermó y el dinero que tenía yo para la renta lo he tenido que gastar en medicamentos. ¿Quién tiene razón? ¿Debe de echar a la señora porque no paga la renta? ¿O la señora debe no pagar la renta por darle medicamentos al niño que está enfermo? A ver, Lea, Dani, escucho. Adelante, Lea. Pues ambos casos tienen razón, porque el que arrienda, pues arrienda por una necesidad, generalmente no lo hace por gusto. Ok. Entonces no sabemos qué le puede ocasionar a él el que no esté recibiendo el pago de una arrienda. Claro, él también tiene necesidades, ¿no? Claro, sí, claro, no es menos obviamente la enfermedad del hijo, es algo también muy, muy grave, pero pues, al final cada uno tiene su razón. Ok, entonces, pero a ver, Dani, pregunto, muy directo. Entonces, ¿el arrendador debería echar a la persona de la casa? ¿Que la corra? ¿Que la expulse? Pues yo creo que hasta no saber qué es lo que trae el señor es mucho más importante la salud de una persona que el dinero. Y si el señor necesita, el que arriende el apartamento, Dani, el dinero para poder sostener a sus padres, porque sus padres son personas mayores. ¿Dejamos que se enferme el niño o dejamos que no como la mamá del señor del apartamento? ¿Cuál de las dos prefieres? Ninguno. Kola mitzvah. Kola mitzvah. Tienes que cumplir todos los preceptos. Pero cada uno tiene una razón y una necesidad. Y tú no puedes hacer diferencia entre uno y otro. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no podemos contestar ni tú, Daniel, ni tú, Lea, ni yo? Porque es muy difícil jugarle a Dios. Es muy difícil tener que juzgar como Dios. Imagínate las situaciones que Dios enfrenta para darle la razón a uno y a otro y poderle ayudar uno y al otro. Pero hay algo muy cierto, y es que si el señor que arrienda el apartamento tiene dinero suficiente, debería decirle, señora, ni se preocupe por el arriendo, cuánto más le falta para completar las medicinas de su hijo. Y como consecuencia de esa acción de dar y ver en el otro y no en él, cumple la mayor mitzvah de todas, que es amarás a tu prójimo como ti mismo. Es decir, todas las mitzvot tienen un solo propósito, y es aprender
amar al Creador. Pero ya explicamos que amar al Creador no se le puede amar si no sabemos cómo amar. Y para ello, dice, amarás al Creador, dice, Ve'ahavta et Adonai Eloheja, bechol levaveja o bechol nofsheja o bechol meodeja. Le tienes que amar con todo tu cerebro, con todo tu corazón y con todo tu hígado. Es decir, si tú no has transformado tu reacción de cuerpo en una reacción que viene de un nivel de sabiduría y una fuente de sabiduría de otro lado, no entiendes por qué no te paga la renta la señora, y es que te están dando la oportunidad de no cumplir con un rito de cobro, sino de cómo hacer algo por la persona que esté enfrente, que esa persona que esté enfrente eres tú. Porque Lea dice, es más importante Dani. Y Dani dice, es más importante todo. Por lo tanto, no podemos separar la entrega de la Torá del Shabbat. Y no podemos separar las fiestas del Shabbat. A pesar de que la Torá está toda contenida en el Shabbat, toda la Torá está en el Shabbat. Todas las kavanot del Shabbat contienen prácticamente toda la Torá. No podríamos entender el Shabbat si no hubiéramos recibido la Torá. Todo está entrelazado uno con otro. Por eso no dice, cumplirás todas las misbot. No. Cumplirás toda. En cada mitzvah que hacemos, no solo implica una acción física para hacer un rito. Así como tú no debes de ir a cobrar la renta a una persona, Dios te da la oportunidad de que vayas con esa persona a cobrarle la renta para bendecirle a esa persona. Te da la oportunidad de trabajar, de ir a la escuela, de ir a tu trabajo, para que rompas los límites de lo físico. No te está pidiendo que hagas una acción religiosa. La Torá te dice que debes de conocer la kavaná, la intención que está integrada en cada acción. Entonces, dice, se trata de embellecer el cumplimiento de cada mitzvah. ¿Qué significa embellecer? Esto no cualquiera, Se llama entrar en devekut. Devekut es fundirse, conectarse. Cuando hombre y mujer están fundidos en un beso, están en devekut. Cuando dos amigas o dos amigos se abrazan, por ejemplo, por el duelo de la pérdida de algo, de un negocio, de una persona, de una situación dura en la vida, y se unen para consolarse, para abrazarse, para darse esa fuerza el uno al otro, eso es entrar en devekut. Cuando tú tienes una necesidad y se la expresas a alguien, solamente por el hecho de que quieres que esa persona te escuche, te oiga, te aconseje, te dé su opinión, y sientes esa necesidad y la otra persona se alegra en poderte ayudar, eso es devekut. Es estar completamente unidos. Si tú sientes esa unión cada vez que haces una verajá, ya estás en otro grado. Ya no estás siendo un religioso. Entonces, cuando te pregunten tus amigos, hija mía, ¿pero qué es lo que tú dices? No estoy diciendo nada. Siento que me fusiono con el Creador. Vamos a entender que la palabra Baruch tiene un poder que yo nunca lo había entendido. Mi maestro dice que abren los grifos de bendición, pero no entendía yo por qué. Nunca había entendido por qué decía eso, y esta parashá lo explica. Entonces, como no se trata de cumplir una acción,
más bien implica conectar los diferentes niveles. Cuando tú abrazas a tu papá, a tu hijo, a tu mamá, cuando estás en un duelo con una persona o cuando estás en la máxima alegría con una persona, tú no solamente le abrazas, ¿verdad? Y ya dices, "Ay, ya, quítate. No. Le abrazas con el físico. Le transmites toda tu emoción. Todo tu pensamiento está con esa persona. Y también todo tu espíritu se funde con esa persona. Eso es conectar. El ejemplo es el Salmo 23. Lo cantamos, Mismor le David Adonai, etc. Y lo cantamos cada Shabbat. Ese salmo tiene 57 palabras, que son el equivalente de la palabra zan, que significa nutrir. Por lo tanto, la kavaná que se pone cuando cantamos ese salmo, no estamos cantando un salmo simplemente para empezar a comer. No. Conectamos con la kavaná del sustento. Pero no es porque decimos, qué bueno, vamos a cantar el salmo porque ya vamos a comer. No. Cantamos el salmo con el asombro que estamos ahí todos reunidos. Y Akadosh Baruj Hu se encargó de poner la mesa y los alimentos que están ahí a disposición de nosotros para fundirse con nosotros. Ponemos las meditaciones correspondientes y la emoción respectiva. No lo hacemos como si fuera simplemente una cancioncita que hacemos siempre antes de Shabbat. Todos los aspectos se unen en una sola acción. Por eso refiere Ekev, talón. Lo más bajo que parece una partitura y una canción, lo vamos a elevar a lo de verdad más alto en nuestra conciencia. Por eso hay escasez. Por eso falta alimento en la tierra. Por eso hay gente con hambre. Porque en realidad despreciamos el contenido energético que hay en el alimento. Literalmente lo consumimos para nutrir el cuerpo y nunca le damos el valor de todo lo que tuvo que suceder para que ese pedacito de alimento que está en nuestra mano ocurriera. Cada cosa, cuando nos lavamos las manos, cuando vamos al baño, cuando oramos, cuando meditamos, pero especialmente cuando comemos, y lo dice el Arizal, Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, una de las acciones más importantes del ser humano es donde da sentido a su existencia y, como ya lo hemos mencionado, es la mesa de Shabbat. La mitzvah lo que permite es conectar cada acción de lo material a lo espiritual. Pero esta es la diferencia de cómo estoy seguro que no lo hemos hecho. Cuando voy a hacer la verajá, la hago no como que la aceituna o la papa o la manzana que tengo en la mano la diera por hecho. No. La veo con Yirat Hashem. Dice que la mitzvah la tienes que hacer Yirat Hashem, con temor al Creador. No se refiere a miedo. No, asombro al Creador. ¿Tú sabes lo que es, de verdad, lo pregunto, haber creado una manzana? Haber podido, a mi hija y a mí nos gustan mucho unos tés que venden en Estados Unidos y que cuando lo pruebas tiene un sabor, una esencia, una consistencia tan deliciosa que debemos de aprender a fundirnos, pero no con esa esencia y ese sabor, sino entender
que cuando hacemos la conexión antes de probarlo, es asombroso el haber podido nacer, vivir, para llegar a ese momento y que hayan creado a las personas y todos los sabores y toda la creatividad que nació del Creador para que tú puedas disfrutar esa bebida. Es asombroso. Y entonces es tal el asombro, tan grande el asombro, que dices, tengo que dar gracias. No es que dé gracias, Dios no necesita de tus gracias. No, somos nosotros que nos fundimos y no tienes más remedio que agradecer no por el alimento, sino por la sensación de asombro y alegría que te da eso. Nosotros no vamos al baño para hacer necesidades. No comemos por hambre. No trabajamos por dinero. No tenemos sexo para reproducirnos. En pocas palabras, no somos animales, sino que cada uno de estos elementos que acabo de mencionar, ninguno es más importante que el otro, ¿eh? Pero, al contrario, nos dan una variedad, un abanico, un arco iris de colores para que nosotros, en cada una de esas acciones, elevamos la emoción, el pensamiento y la intención en un nivel superior que tiene la conciencia de traer luz, fuerza, bendición a un mundo que está desconectado de un mundo superior. Y donde tú eres el enlace y cada vez que lo haces con esa intención, hay una persona que come en este mundo y evitas el hambre, evitas el caos. Pero como nosotros, el pueblo de Israel, despreciamos la intención que tiene cada vez que podemos bajar una verajá, les invito a que hagas la verajá pensando que cada vez que tú lo haces, bajas luz para que alguien o muchos o miles coman. Porque está escrito que este mundo se sostiene por los patriarcas. Y los patriarcas son el mérito del pueblo de Israel, los que le dan ese mérito al pueblo de Israel. Por lo tanto, si nosotros no bajamos ese mérito de nuestros patriarcas y somos ejemplo en este mundo, ahí es donde el mundo está en caos y se destruye y hay hambre. Ese es el ejemplo de Jacob. Jacob, cuya raíz es Ekev, talón, en lugar de confrontar a su hermano, que pudo confrontarlo, Jacob sabía cómo matar a una persona solo con la palabra. Sabía los códigos para poder destruir a una persona solo con la palabra. ¿Y de quién lo aprendió? De su tío Labán. Labán, que fue, si no me equivoco, el bisabuelo de Bilam o de Balac. Por ahí estaba la cosa. Disculpen mi imprecisión. Pero ese estaba conectado con el lado izquierdo. La diferencia es que confrontó a su hermano Esav con el ángel de Esav. Primero venció en el mundo de arriba. Elevó toda esa fuerza que había para luchar en no generar un conflicto. Esa es la diferencia, Jacob. Él utilizó toda su fuerza en no elevar el problema a un conflicto. Por eso, aprendemos también que aquel que alarga la mesa del Shabbat también alarga los años de su vida. ¿Y por qué esto? Porque aquel que está en Shabbat y aquel que alimenta su alma no solamente de alimentos físicos, sino que está en la mesa de Shabbat escuchando sodot, secretos, y estudiando en la mesa de Shabbat, está alimentando su alma más y más y más.
Y esto da una razón real para darle la fortaleza a esa persona y le da un sentido del por qué esa persona está en este mundo para el servicio del sistema creador, para el servicio de Akadosh Baruj Hu, y no para comer en una mesa. Esos sodot te dan a ti la fortaleza y la intención de cómo tienes que hacer las cosas. ¿Y sabes? Es que un soldado que va al ejército solamente a pasar lista y pasar ahí 8 horas no sirve de nada. En cambio, el soldado, que lo que está ahí es para efectos de fortalecerse, aprender cómo defenderse, aprender cómo atacar, ese soldado tiene una razón y un motivo y un mérito de servir a su patria, a su país. Esto que estoy explicando se desprende de la Gemara, donde pregunta la Gemara, ¿por qué los sabios que estaban en Babilonia, así, por qué los jajamim que estaban en Babilonia eran más longevos que los sabios de otros lugares? Y responde la Gemara, porque acompañaban más tiempo el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Es decir, ¿qué es el Kodesh y el Kodesh HaKodashim? La relación conyugal es el Kodesh HaKodashim, es el Sancto Sanctorum, es el lecho nupcial, es el lecho conyugal. Hace referencia a la mesa del Shabbat. Quien dedica más tiempo a crear conexiones en la mesa de Shabbat tiene una mayor razón para permanecer en este mundo. Pero aún más profundo. Se refiere con la mitzvah. Cumplir toda la mitzvah es justamente eso que expliqué. Del caso del arrendador. Es amar a tu prójimo como ti mismo. Y nuevamente regresamos al ejemplo que nos da Jacob. Jacob tenía todo el poder para matar a su hermano si lo agredía. Sin embargo, a pesar que el Satán era la fuerza que gobernaba a Esav, esto ya lo hemos explicado, sabía que su objetivo de Jacob era transformar el mal de su hermano en bien, en algo positivo. Y Jacob, en lugar de pelear con su hermano, lo primero que hace es le manda regalos. Lo empieza convenciendo por el lado material. Pero esos regalos, que es un número determinado de animales, lleva un código. Y ese código le está diciendo en el código, si me atacas, te mueres. Él logra, no a través de una amenaza, sino a través del uso de toda su fuerza cabalística para evitar el conflicto. Y le manda el mensaje no a su hermano físico, no, a su oponente, que no es un oponente físico, y le manda un mensaje diciéndole, vengo y si me atacas o atacas a mi hermano, yo voy a responder. Es ahí donde Jacob, cuando vence al ángel de su hermano, demuestra su superioridad espiritual y se llama, ya no Jacob, se llama Israel. Le dice Esav, si recuerdan la parashá, le dice, tengo mucha riqueza, Jacob. Tengo camellos, burros, ganado, tengo mucha riqueza. Esto es un código, obviamente, de la materialidad de Jacob. Pero ¿qué le responde Jacob? Le dice, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Eso es lo que le contesta. Esa es la altura de Jacob frente al materialismo de Esav. Aún más profundo es cuando dice la parashá, no solo de pan vive el hombre. Debemos entender el lenguaje cabalístico, que el pan significa el sentido literal, el sentido pshat, es decir, te está diciendo, no te alimentes del sentido literal,
deja de leer las líneas en el sentido literal. Y luego dice, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Hashem? Las letras hebreas. Akadosh Baruj Hu creó todo a partir de las letras hebreas, que son recipientes de conciencia divina. Entonces le dice, no conectes con lo que dice el texto literal. No. Entiende el significado profundo de cada letra hebrea que está en ese sentido literal. Aprende lo que significa cada una de las palabras y las letras que conforman la Torá para que conozcas sus secretos, no solamente las frases literales. Y es que así es como hacemos, Baruch atah Hashem Eloheinu melech olam borei minei mezonot. Ya la hice, ya la cumplí. No. Tienes que saber lo que estás diciendo. ¿Y por qué mezonot? ¿Por qué el cereal? No existen mitzvot más importantes que otras. Debemos cumplir todas las mitzvot. Tan importante es cobrar tu renta como tan importante es el hijo de la señora enfermo. No existe una persona más importante que otra. Solo existen personas con diferentes necesidades. No hay una mitzvah, más importante que otra. Lo que existe son razones diferentes para poder entrar en Devekut con Akadosh Baruj Hu, en unión con Akadosh Baruj Hu. Que nosotros le demos más importancia porque nos sentimos más afines con unas o conocemos más otras, eso no quiere decir que sean superiores. O sea, por ejemplo, pues es que yo hago Shabbat, pero cuando hay que hacer Sukkot y tengo el Etrog y el Lulav, que es una mitzvah, esa no la hago. Por ejemplo, yo no puedo hacer tefilá sin purificarme las manos. La oración parece muy importante, pero de la misma forma, un cirujano no puede intervenir a una persona con las manos sucias. Las mitzvot no las hacemos por recompensa. Las hacemos porque entendemos que nosotros somos un canal de bendición para este mundo. Hacemos mitzvot porque es nuestro trabajo. Tu trabajo no es tu trabajo físico, ni ir a la escuela. A Kadosh Baruj Hu le da lo mismo si vas a la escuela o no vas a la escuela. Le da lo mismo si trabajas en finanzas o si trabajas con vacas. Le da lo mismo. Lo que cambia es las oportunidades que te da en una y otra para adquirir una conciencia como Israel y estar en Devekut continuamente, unido, fusionado con la fuerza creadora, para efectos de poder tener una función en este mundo. La palabra Ushmartem que se utiliza en esta parashá, guardarás los preceptos, Ushmartem, significa cuidar algo como propio. Somos custodios de esa fuente de unión con el Creador. Ningún pueblo, ninguna religión te enseña a estar en fusión continua y permanente con el Creador. No estoy hablando de actuar continuamente como una buena persona. No. Estoy hablando de una conciencia que implica acción, emoción, pensamiento y espíritu fusionado todo el tiempo. Le pregunta una alumna a mi maestro en el seminario del Fénix Brillante, ¿cómo podemos estar todo el tiempo en Atzilut? Y le dice, si tú haces la autopsia de la palabra Atzilut, que significa
en realidad Sel, Yod, la sombra de las letras, quiere decir que continuamente tienes que estar meditando las letras. De aquí se desprende la expresión no solo de pan vive el hombre, sino de esas letras que Hashem emana continuamente, vive el hombre. Pan es el alimento físico. Y la palabra de Hashem, sus secretos, es el sentido místico que le da sentido a la vida del hombre y lo mantiene vivo. De otra forma, el ser humano se siente vacío y nunca termina de encontrar su sentido en la vida. Por eso el ser humano que se siente vacío, lo que busca es dinero, poder o también invadir al otro porque no comprende más que un mundo limitado. La Torá, esta sabiduría, este conocimiento, te rebasa en todo, en todo. El que te diga, yo conozco la Torá, yo sé Torá, es que no podría entenderlo porque no sé cómo puedo decir, yo conozco el infinito, porque es infinito. Ni el más erudito logra su conocimiento absoluto, porque al final el propósito de esto es lo infinito. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que cuando hago una verajá, me quedo como en el limbo. Porque en el momento en el cual pienso en Baruch, y ahora entiendo lo que es fundirse en Baruch, se me olvida lo que voy a decir después. Ya no sé qué decir. Estoy poniendo un ejemplo didáctico. Eso es elevar el sentido de nuestra vida a perpetuidad y no vivir con un evento en la temporalidad. Sí, el cuerpo se beneficia del alimento y los nutrientes. Claro que sí. Pero cuando hacemos una mitzvah completa, sea lavarnos las manos, hacer asher yatzar después de ir al baño, hacer una verajá para comer, tocar la mezuzá, cuando lo hacemos en completa conexión con toda la fuerza creadora, el cuerpo se beneficia de una forma mucho mayor. De hecho, todas las acciones que hacemos en la semana, las hacemos con solamente el propósito de conectar con Shabbat. Entonces, inicia la parashá diciendo que después de que hayas escuchado estas órdenes y preceptos, lo estoy diciendo en un sentido muy fácil de entender, cuando hayas entendido esas órdenes y preceptos y los hayas guardado y practicado, Akadosh Baruj Hu también guardará a vuestra persona, así lo dice, con la alianza y la misericordia. ¿Qué es la alianza? El respeto a la circuncisión. ¿Y qué es la misericordia? Lo expliqué en la clase anterior. Una vida sin sufrimiento. Y créanme, todos en esta vida sufrimos y mucho. Por lo tanto, vale la pena entender cómo funciona este elemento de conexión para efectos de dejar ese sufrimiento. Vamos a explicar por qué. Este proceso es súper interesante. Entonces, menciona la parashá este precepto o esta ordenanza, porque todo aquel que hace una verajá, sabemos que recibe una parte de esa bendición para sí mismo. Por ejemplo, si yo hago una verajá para la salud de alguien, primero recibo salud yo y después esa persona. Por esta razón, siempre que necesitamos algo, hemos aprendido a hacer una bendición a esa misma situación, a otra persona o a otro grupo de personas. Al momento en que nosotros somos canales, solamente somos canales de esa bendición, obviamente te das a ti
mismo parte de esa bendición. Y estoy seguro que Lea, Dani, todos ellos ya lo sabemos. Pero por eso aquel que responde amén, que amén es 91, Yud Aleph Het Aleph Vav Nun He Yud, cuando se hace una bendición por alguien más, también trae una parte de bendición para sí mismo. Vamos a entender esto a profundidad. Atzilut es llamado Olam Haba, mundo futuro, mundo venidero. Es en el mundo de Atzilut que se ubica Keter, Jochma y Binah. Vuelvo a repetir, en el mundo de Atzilut, Keter, Jochma y Binah. Oye, eso es obvio, lo sabemos. Sí. Y cuando dice que Adam Arishon, el primer Adán, fue creado en el jardín del Edén y podía ver de una punta del universo a la otra, se refiere que Adam estaba en el nivel de Atzilut, es decir, que conocía todos los secretos del cielo. Ojo, todos los secretos del cielo, o sea, Olam Haba, o sea, el mundo venidero, o sea, el mundo futuro. Y ver de una punta del universo a la otra es sinónimo también de Atzilut. Atzilut es llamada la fuente de las aguas que nunca dejan de correr. Es decir, es un estado de conciencia, un nivel de sabiduría, la misericordia pura. Eso lo explica mi maestro así. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una mitzvah, un precepto, el que sea, lavarte las manos, hacer yatzar después de hacer las manos, hacer la verajá de la comida, hacer el birkat hamazon, hacer lo que tú quieras de mitzvah, tienes que llegar al nivel de Atzilut. Es decir, tienes que conocer todos los secretos que están involucrados con esa mitzvah. Y cuando llegas a ese nivel que es Atzilut, mundo venidero o mundo futuro, Olam Haba, conectas con la Shefa, una fuente de aguas que nunca dejan de correr. Y es que cuando tenemos escasez de algo en nuestra vida, de amor, de sabiduría, de dinero, de trabajo, de lo que tú quieras, es que no estamos entrando continuamente a ese mundo para bajar esa fuente de aguas que nunca dejan de correr. Es una sabiduría, aquí tal cual, que es la misericordia pura. Es la fuente que baja esa energía para efectos de que no haya sufrimiento en la vida de la persona. De eso está hablando. Derivado de lo anterior, aprendemos que la palabra Baruch en realidad es un código que abre los grifos de bendición. Así lo explica mi maestro. Si vamos a entender algo bellísimo, les voy a pedir, yo sé que están poniendo atención, pues les voy a pedir triple atención de la que están poniendo en este momento. Baruch viene de la raíz breja. Baruch, breja, que significa piscina, un gran recipiente contenedor. Es toda la energía en la que está contenida algo. La palabra Baruch es la relación con la palabra berajá, breja, berajá, Baruch. Esa palabra Baruch, lo voy a repetir 3 veces, conecta con el Shefa que viene del mundo de Atzilut.
Baruch conecta con el Shefa, con la fuente ilimitada de bendición que viene del mundo de Atzilut. Baruch conecta con el Shefa, que es la fuente ilimitada de bendición. Y nosotros, cuando decimos Baruch, somos el canal de esa bendición. Y expliqué hace unos minutos que siempre que tú haces una verajá, parte del beneficio de esa verajá se la queda quien dijo la verajá.